Buenos días. A mi grupo nos ha tocado exponer sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. El grupo está integrado por Nicolás Barros, Sebastián Ramos, Matius Campoverde, Ángelo Ibáñez, Giancarlos Mora. Ok, para comenzar a hablar sobre el complejo principal de histocompatibilidad, debemos entender qué es el complejo mayor de histocompatibilidad. Es un grupo de genes que realiza funciones importantes en la respuesta inmune. Se sabe que el complejo mayor de histocompatibilidad se compone de unos 3,5 millones de pares de bases, 250 genes y codifica alrededor de 30 proteínas. Estos genes proceden de los progenitores, que otorgan un gen codominante siendo el MHC polimórfico, y cuentan con 8.794 alelos. Algunas funciones del MHC. Entre estas podemos destacar la presentación de antígenos a las células T, lo que contribuye a una capacidad del sistema inmune para distinguir entre lo propio y lo ajeno. El MHC es un factor clave en la compatibilidad de transportes de órganos y tejidos, y también tiene una ventaja heterocigótica. Para hablar sobre esto también tenemos que tocar la historia. La historia comienza a inicios del siglo XX, cuando se estaban realizando estudios sobre trasplantes, cuando notaron de que a pesar de que los individuos pertenecen a una misma especie, algunos rechazaban los tejidos trasplantados. El concepto de antígeno de trasplante fue desarrollado en 1940 y 1950 por investigadores como Peter Gaugerer y George Neal. Se identificó los antígenos en la superficie de las células que eran responsables del injerto, denominados como antígeno H. En los ratones que se realizaban este experimento se lo denominó H2, mientras que en los humanos se lo denomina HLA. La importancia. El MHC se ha estudiado revelando su papel esencial en la presentación de antígenos a los linfocitos C y por ende en la respuesta inmunitaria. La comprensión del MHC ha permitido avances de la tipificación de tejidos para el trasplante, investigación de enfermedades autoinmunes y el diseño de vacunas. Siguiente, por favor. Ok. La expresión de moléculas del MHC. Hay varias características importantes en la expresión de las moléculas de MHC que contribuyen a su papel en la protección de los sujetos frente a diversas infecciones. Estos se van a dar la expresión en las células. Las moléculas de la clase 1 se expresan en casi todas las células nucleadas, mientras que en las moléculas de clase 2 se expresan solo en las células dendríticas y las células presentadoras de antígenos como los linfocitos B, macrófagos y otros tipos celulares. Se dan en las mismas, no, ya que la expresión de las moléculas de clase 1 del MHC será dada máximo, es decir, solo en células nucleadas. Estas serían para proporcionar una ayuda al sistema de presentación de antígenos víricos y tumorales. Los linfocitos T, CD4 y cooperadores diferenciales actúan sobre todo activando o ayudando a macrófagos para que eliminen microfios extracelulares que han sido fagocitados y ayudados a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos que también eliminan los microbios extracelulares. A la izquierda tenemos dos imágenes. En la primera se puede ver la de clase 1 y la de clase 2 y sus respectivas hendiduras. Siguiente. Ok. La expresión de moléculas del MHC aumenta con las citocinas producidas durante las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Aunque la molécula de clase 1 se expresa de forma constitutiva en las células nucleadas, su expresión aumenta con los interferones alfa, beta y gamma. Los interferones son citocinas producidas al inicio de la respuesta inmunitaria innata a muchos virus, de modo de que las respuestas inmunitarias innatas a los virus aumentan la expresión de moléculas del MHC. La expresión de moléculas de clase 2 también está regulada por citocinas. El interferón gamma puede producir los linfocitos de NK durante las reacciones inmunitarias innatas y los linfocitos C activados por el antígeno durante las reacciones inmunitarias adaptativas, como se ve en el gráfico. A continuación, mi compañero. Ya, mi nombre es Ángelo Ibáñez y yo les voy a hablar acerca de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y mi compañero les va a hablar acerca del tipo 2. Para ello tenemos que tener en cuenta que hay diferentes genes y que en una célula vamos a tener el núcleo como ya conocemos y a las cromatinas que van a estar entrelazadas en el núcleo que van a ser parte del ADN, lo cual de aquí se van a crear los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, que van a ser el antígeno leucocitario humano, y para ello tenemos que conocer qué significa el antígeno leucocitario humano.
que por sus siglas en inglés va a ser Human Leukocyte Antigen y es un conjunto de moléculas que en la superficie de las células del sistema inmunológico van a provocar que las moléculas sean fundamentales para el reconocimiento y la respuesta del sistema inmunológico ante ante los diferentes antígenos o sustancias extrañas que provocan una respuesta inmunitaria. Tanto así vamos a tener que el MHC1 vamos a tener solo de una letra que van a ser los genes HLA-A, B y C y el MHC2 que va a ser los genes HLA de P, de Q, de R y de M. Cámbiale, por favor. Ya. Yo les voy a hablar acerca de los genes HLA-A, B y C, que quiere decir que solo tienen una letra, que más claro van a codificar proteínas que participan en la molécula de histocompatibilidad tipo 1, como les había mencionado. Estas van a estar expuestas directamente en la membrana celular y va a tener un péptido que refiere a la MHC1. Este MHC1 no va a ser nada más que como que una identificación que van a tener las diferentes células de nuestro organismo, ya que vamos a encontrarlo en todas las células nucleadas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener en las células del hígado como los hepatocitos, en las células del riñón como la nefrona y en las diferentes células de nuestro cuerpo. Eh, Dicho esto, el MHC1 va a ser único de cada humano, como les había mencionado, y va a estar conectado con ayuda del receptor de linfocitos T y el linfocito TCD8 citotóxico que va a provocar sinergismo y va a ayudar a reconocer a la célula del cuerpo en diferencia a proteínas víricas de patógenos exógenos. Aquí también cumple un factor importante, conocer que el tipo C va a estar más correlacionado con las células natural killer, ya que en cuanto a procesos de células cancerígenas, lo que va a provocar es que van a eliminar todo el TCD8 citotóxico en procesos cancerígenos va a eliminar todo este MHC1, pero algunas células cancerígenas lo que va a provocar es ocultar este MHC1 y así poder ingresar a los diferentes órganos de nuestro cuerpo y provocar lo que conocemos como el cáncer. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a encontrar que los genes están ubicados en el cromosoma 6 humano y codifican las proteínas que presentan péptidos antígenos a las células TCD8 citotóxicas que van a ser específicas del MHC1 y esto es esencial para la respuesta inmunitaria adaptativa ya que lo que va a permitir es que las células T detecten y destruyan las células infectadas por virus u otros patógenos intracelulares como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos el locus de clase 1 del MHC que va a ser tanto A, B y C, y también del MHC2, que es de P, de Q, de R y de M. Dale al siguiente, por favor. Aquí yo les he clasificado en tres factores importantes de estos genes para poder entender todo lo que es estructura del MHC1 y MHC2. Aquí vamos a tener la autotolerancia que va a hacer que las moléculas HLA de clase 1 también jueguen un papel de la regulación de la respuesta inmunitaria para evitar la destrucción de células propias no infectadas. Presentan los péptidos derivados de proteínas propias, permitiendo que las células T reconozcan a las células normales del cuerpo. Y aquí podemos encontrar incluso diferentes patógenos como virus o bacterias que se van a adherir y cómo va a ser eliminadas. En la vigilancia inmunológica vamos a tener que van a ayudar al sistema inmunitario a monitorear las células del cuerpo para detectar la presencia de infecciones intracelulares, mutaciones o transformaciones cancerosas, como les había mencionado. En la diversidad genética vamos a tener tanto que los genes HLA, B y C son altamente polimórficos, lo que significa que hay muchas variantes diferentes en la población humana. Esta diversidad permite al sistema inmunitario de diferentes individuos reconocer una amplia variedad de antígenos. Esto puede ser afectado directamente en transfusiones sanguíneas o incluso en transfusiones de órganos. Y para darles un resumen, que los genes HLA-A, B y C del
complejo mayor de histocompatibilidad 1 son fundamentales para la función del sistema inmunitario, permitiendo la presentación de antígenos y la eliminación de células infectadas o anormales, manteniendo el equilibrio entre la destrucción de células patógenas y la autotolerancia. Dale el siguiente, por favor. Para culminar con mi parte, les he puesto aquí las diferencias entre los genes del A, B y C, ya que es importante conocer, aunque estos igual trabajan en conjunto para lograr una respuesta inmunológica en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y prácticamente las diferencias que vamos a encontrar aquí son mínimas a lo que nos proporciona el libro. Polimorfismo. En el polimorfismo vamos a tener que el B es el más polimórfico, seguido del A y luego del C. Lo que quiere decir esto que el B tiene mayor variabilidad genética, lo que permite una mayor diversidad en la presentación de antígenos. En cuanto a la expresión, las moléculas A, B suelen tener una mayor expresión en la superficie celular en comparación con la C, como les había mencionado antes, porque la C va a estar más afín a las células natural killer. En la función inmunológica vamos a tener que aunque todas presentan péptidos a linfocitos T citotóxicos, las diferencias en el polimorfismo y la expresión pueden influir en la especie y eficiencia de la respuesta inmune. Esta es la diferencia que se puede medir en cuanto a estas tres, ya que las tres van a trabajar en conjunto para lograr una respuesta inmune en el tipo 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. En el lado derecho vamos a tener un cuadro que va a resumir todo y la explicación de mis compañeros también, que vamos a tener el loci, la estructura, la expresión, la función y las proteínas asociadas con la estructura en imágenes de tanto el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Gracias. Bueno, yo todo, mi nombre es Matheus Campoverde y yo les voy a hablar de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bueno, primeramente, como ya manifestó mi compañero, estos genes se van a diferenciar en tipo 1, en tipo 2, y la diferencia va a ser la codificación de las estructuras, ya que unas van a codificar genes no polimórficos que únicamente van a participar en lo que es presentación de antígenos. Eh, Primero, para entender esto, hay que entender que estos van a presentar una gran variante en lo que es polimorfismo, es decir, van a ser diferentes de individuo en individuo y van a tener una especificidad amplia ante diferentes antígenos. Estos genes se expresan de forma codominante, es decir, cada individuo va a expresar los alelos heredados de ambos progenitores, maximizando el número de moléculas del MHC para presentar antígenos a los linfocitos T. Siguiente, por favor. Bueno, para entender un poco más esto, vamos a entender cómo funciona el complejo mayor de histocompatibilidad y qué es. En sí, va a ser una molécula que va a estar en las membranas celulares de todas las células, eh, y va a funcionar como un sitio de acción donde va a insertarse el epítopo. Tenemos aquí que mediante una proteólisis se va a quedar únicamente solo el epítopo, y como podemos ver en la imagen, esto va a funcionar como un receptor para el epítopo donde el linfocito T va a poder reconocerlo. Ya que los antígenos y los linfocitos B tienen un reconocimiento propio y no necesitan de ninguna célula, mientras que los linfocitos T van a necesitar células presentadoras de antígenos como macrófagos o células dendríticas. Entonces, una vez sabiendo su función, podemos determinar que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad actúan como un recipiente de superficie celular para sostener y desplegar fragmentos de antígeno, de modo que las células T que se aproximan puedan unirse a ellas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, cada molécula del tipo 2 está compuesta por un heterodímero de polipéptidos A y B con genes separados para cada cadena. Bueno, como ya le explicaron la ubicación del complejo mayor de compatibilidad en lo que es seres humanos, hay una variante que se conoce como el MHC murino, que está únicamente en ratones. Este MHC se localiza en el cromosoma 17 con una organización diferente a la humana, y las moléculas de clase 1 y 2
van a ser responsables de presentar antígenos para lo que son linfocitos TCD8 y TCD4. Respectivamente, las variaciones en lo que es moléculas de MHC se deben a la herencia de diferentes secuencias de ADN y no a la recombinación genética. Es aquí donde cabe recalcar la importancia de este polimorfismo, el cual va a permitir que diferentes individuos presenten diferentes péptidos del mismo antígeno proteínico. Y, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, tenemos un experimento en el cual tenemos células dianas infectadas tanto con una cepa A como una cepa B, donde se le va a inyectar específicamente a un ratón células infectadas de la cepa A. Vamos a tener que se va a desarrollar en un lapso de 7 días, donde linfocitos T específicos frente a esta cepa van a desarrollar lo que es el péptido para esta cepa. Pero tenemos aquí abajo en esta comparación que va a desarrollar también lo que es una lisis específica, en el cual va a ser exclusivo para la cepa A, ya que el linfocito T reconoce el péptido vírico del MHC propio, más no se va a reconocer el péptido vírico de la MHC alógeno. Es decir, esto es una característica del MHC que tiene especificidad para el tipo de cepa indicada. Siguiente, por favor. Eh, Bueno, aquí tenemos un poco más de lo que es la genética de estos genes, que se van a ubicar en lo que es brazo corto, en una región del antígeno leucocitario humano, donde vamos a tener los que nos estamos enfocando son en la clase 2, que van a ser el DP, el DQ y el DR. Esto de aquí, bueno, la clase 1 o clásicas van a estar lo que es el HLA, B, C y A, y su especificidad va a ser para la presentación de antígenos en CD8. Tenemos también las funciones no clásicas, en el cual es que en el feto va a evitar el rechazo por CD8 de los antígenos del padre. La clase 2 tenemos los que ya mencionamos, igual HLA, DP, DQ y DR, que estos van a ser para presentación de antígenos en CD4. Entonces aquí tenemos una diferencia, que clase 1 va a presentar antígenos CD8 y clase 2 va a presentar antígenos CD4. Otras funciones no clásicas son igual del antígeno receptor humano, el de M y el de O. Y por último tenemos una clase 3 que esta clase 3 va a estar más indicada en lo que es moléculas del sistema de complemento y para la opsonización, como tenemos AC2, C4, tenemos también LTA y el factor de necrosis tumoral. Eh, Eso es lo que es la clasificación de estas moléculas. Siguiente, ya por favor. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más de lo que es genes polimórficos. Eh, bueno, primeramente, las características de estos genes van a ser tres: polimorfismo, codominancia y herencia en haplotipos. Tenemos que el alto grado de polimorfismo del MHC protege a las poblaciones de mamíferos frente a una diversidad de microbios, asegurando que siempre haya individuos capaces de presentar péptidos de casi cualquier microbio a sus linfocitos T. La evolución de nuevos alelos del MHC es un proceso continuo producido por la conversión genética. Bueno, analizando esto, tenemos que esto del polimorfismo es una gran ayuda para lo que es la especie humana, ya que eh, siempre vamos a presentar un MHC diferente. Es por eso que cuando tenemos cepas de enfermedades nuevas, siempre hay personas que son inmunes, por así decirlo, a este tipo de enfermedad. Es porque nunca hay un MHC igual al otro. Y tenemos aquí un ejemplo con ratones, que por ejemplo tenemos que el progenitor H2 va a expresar lo que es un alelo B y el progenitor H2K va a expresar un alelo K. Entonces, aquí como tenemos el principio de la codominancia, se va a expresar tanto la mitad de un progenitor y la mitad del otro. Y tenemos que su descendencia va a tener la mitad del uno y la mitad del otro. Es decir, este ratoncito va a ser compatible al MHC tanto del un progenitor como el otro, pero más sin embargo, este ratoncito no va a poder, en este caso, bueno, donar o ser compatible con el MHC de cualquiera de los dos padres, porque se va a producir una reactividad, ya que el MHC del un progenitor va a reconocer el MHC del otro progenitor y va a tener lo que es una reactividad cruzada. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, ahora por último vamos a ver lo que es cambios de la expresión del complejo mayor de discontinuidad. Vamos a ver alteraciones en las cuales se eleva y alteraciones en las cuales este disminuye. Bueno, para empezar, primero tenemos que estudiar lo que es la regulación genética. La regulación genética de este complejo va a estar dada por genes activadores de transcripción, como es CITA y RFX. RFX va a ser específico para el MHC de clase 2. Bueno, como primer punto vamos a tener la interferencia viral. La interferencia viral va a tener una regulación negativa para el complejo mayor de discontinuidad, ya que algunos virus intervienen en la expresión y esto es una estrategia de la respuesta viral para disminuir el sistema inmune y así poder desarrollar el virus. Por ejemplo, interfieren con la expresión y evitan la detección temprana por células TCD8. Entre estos virus se incluyen citomegalovirus, virus de la hepatitis B y adenovirus 12. Tenemos también la emisión de señales por citocinas. Vamos a tener que la unión de citocinas a sus receptores respectivos va a inducir cascadas en lo que es señalización intracelular y van a activar factores de transcripción, los cuales van a alterar estos patrones de expresión. Eh, Tenemos como es el interferón, que va a ser producido después de una infección viral o bacteriana, y tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que va a ser secretado por las células presentadoras de antígenos. Estas suelen ser las primeras citocinas en desencadenar un evento de regulación ascendente del MHC. Vamos a tener una respuesta positiva ya que va a aumentar el MHC clase 1. Eh, Esto va a ser secretado por los linfocitos T activados, lo cual va a aumentar una expresión del MHC en etapas tardías. Bueno, tenemos el interferón gamma secretado por linfocitos T activado igualmente, el cual va a aumentar la expresión del MHC1 en etapas tardías, además de inducir la expresión del activador clase 2, que como recordamos es el activador de clase 2, es el RFX, lo cual nos va a producir un aumento indirecto del MHC clase 2. Y por último tenemos la interleucina 4, la cual va a aumentar la expresión de moléculas de MHC2 en reposo. Siguiente, por favor. Continuación, mi compañero. Buenos días, doctor. Mi nombre es Giancarlos Mori y voy a hablarles sobre las moléculas de clase 1 del MHC. Estas moléculas están presentes en casi todas las células nucleadas del cuerpo y son fundamentales para la presentación de antígenos de las células T citotóxicas CD8. El complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 es un grupo de proteínas de la superficie celular que juega un papel crucial en el sistema inmunológico. Su función es presentación de antígenos, que las moléculas de MHC clase 1 presentan fragmentos de proteínas, o sea, de péptidos derivados del interior de la célula, por ejemplo, proteínas virales en células infectadas a las células T citotóxicas. Esto permite a las células T reconocer y destruir las células infectadas o cancerosas. El reconocimiento inmunológico el reconocimiento de antígenos presentados por el MHC clase 1 o por parte de las células T citotóxicas es esencial para la vigilancia inmunológica y la eliminación de células dañadas o alteradas. Siguiente, por favor. La estructura. Esta presenta una cadenas polipeptídicas. El MHC clase 1 está compuesta por una cadena pesada alfa, que son de tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y una microglobulina beta 2, que es conocida como beta 2M. El sitio de unión al péptido, los dominios de alfa 1 y alfa 2 forman una hendidura donde se unen el péptido que será presentado a la célula T. Las interacciones del receptor de la célula T es el complejo de MHC del péptido que interactúa con el receptor de la célula T, las TCR, en las células T citotóxicas desencadenando una respuesta inmune. El procesamiento y la presentación del antígeno. La proteólisis. Las proteínas intracelulares son degradadas en fragmentos peptídicos por el proteosoma. El transporte. Los péptidos generados transportan al retículo endoplasmático por el complejo de transporte TAB, transportador asociado al procesamiento de antígeno. La carga en MHC. En el retículo endoplasmático, los péptidos cargan en las moléculas de MHC clase 1
y luego se transportan a la superficie celular. Siguiente, por favor. En importancia clínica tenemos que en los trasplantes, las diferencias en las moléculas de MHC en clase 1 entre donantes y receptores pueden causar un rechazo de injertos o trasplante de órganos. En las enfermedades autoinmunes hay alteraciones en la presencia de antígenos por el MHC clase 1, pueden estar implicadas ciertas enfermedades autoinmunes como la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la psoriasis, diabetes tipo 1 y vitiligo. En la inmunoterapia, la manipulación del reconocimiento de antígenos presentados por MHC clase 1 es una estrategia clave en el desarrollo de terapias contra el cáncer. La unión de péptidos a moléculas del MHC clase 1. La primera es la generación de péptidos. Aquí actúa el proteasoma y los péptidos generados. El proteasoma, las proteínas citosólicas son degradadas por el proteasoma, un complejo proteolítico que corta la proteína en péptidos de aproximadamente 8 a 10 aminoácidos de longitud. Los péptidos generados deben tener en longitud adecuada y características específicas para unirse al MHC clase 1. En la fase 2, los transportes del péptido del retículo endoplasmático actúa los TAB, el transportador asociado al procesamiento de antígeno, las subunidades TAB1, TAB2 y la especificidad. La subunidad TAB1 y TAB2 de estas proteínas forman un canal en la membrana del retículo endoplasmático y que transporta los péptidos desde el citosol al lumen del retículo endoplasmático. En la especificidad, el TAB tiene preferencia por péptido de 8 a 16 aminoácidos de longitud, que es la longitud adecuada para la unión del MHC clase 1. En la fase 3 del ensamblaje del MHC clase 1 péptido, tenemos la canelsina, la cadena pesada del MHC clase 1. Primero se pliega y se asocia temporalmente a la canelsina en el retículo endoplasmático. El complejo de carga del péptido, la cadena pesada del MHC clase 1 se une a la beta-2 microglobulina y forma un complejo con otras proteínas chaperonas como la calreticulina, tapsina ERP57, que ayudan en la carga del péptido. La tapsina facilita la transferencia de péptidos de TAP a la hendidura de unión del MHC clase 1. En el paso 4 tenemos la presentación del complejo en la superficie celular, que es la completitud del complejo. Una vez que el péptido se une al MHC clase 1, el complejo es transportado a la superficie celular a través del aparato de Golgi. La presentación en la membrana plasmática. El complejo de MHC clase 1 péptido se inserta en la membrana plasmática donde puede interactuar con los receptores de las células T citotóxicas, en el receptor TCR. En la fase 5, reconocimiento por las células T citotóxicas, el receptor de la célula T, TCR, las células citotóxicas reconocen y activan al unirse al complejo de MHC clase 1 péptido a través de su receptor de la célula T específico. El correceptor CD8, este correceptor de las células T citotóxicas se une a la porción no polimórfica del MHC clase 1 dominio alfa 3, estabilizando la interacción TCR-MHC. En la fase 6, especificidad y afinidad, los motivos de anclaje, los péptidos se unen al MHC clase 1 tienen motivos de anclaje específicos, es decir, ciertos aminoácidos en posiciones específicas que son cruciales para la unión. El polimorfismo del MHC, la variabilidad genética en los genes del MHC pueden permitir una amplia gama de péptidos que pueden ser presentados, lo que es crucial para la capacidad del sistema inmune de responder a diversas infecciones. Eso sería todo por mi parte. Ya, buenas tardes, Doc. Yo me llamo Nicolás Barros y yo les voy a hablar sobre las moléculas clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, primero tenemos que hablar sobre la estructura. Entonces, tenemos que la estructura va a estar compuesta por dos cadenas polipeptídicas, una cadena alfa y una cadena beta, y cada cadena va a tener sus dos dominios extracelulares. Entonces, la cadena alfa va a tener su dominio alfa 1 y alfa 2, y la cadena beta su dominio beta 1 y beta 2.
Entonces también tenemos el surco de unión al antígeno, que va a estar formado por los dominios alfa 1 y alfa 2, y esto es muy importante, ya que aquí es el lugar donde los péptidos se van a unir y van a ser presentados en la superficie celular. Y ya, las moléculas del MHC clase 2 se van a expresar principalmente en lo que son las células presentadoras de antígeno, como por ejemplo los macrófagos, las células dendríticas y las células B. Entonces aquí está la estructura, la cadena alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta 2, y aquí entre alfa 1 y beta 1, aquí va a estar lo que es el surco de unión al péptido. Ya, entonces, un proceso muy importante aquí es la presentación de antígenos, que las moléculas clase 2 van a presentar péptidos exógenos, lo que quiere decir que son derivados de proteínas, las cuales han sido ingeridas por células mediante procesos como la fagocitosis o endocitosis y van a ser presentadas a los linfocitos CD4. Entonces, los péptidos que van a ser presentados tenemos que van a ser de una longitud de entre 12 a 25 aminoácidos. Y este proceso de presentación de antígenos incluye, el primer paso va a ser la captura del antígeno, que las células presentadoras de antígeno van a capturar estos antígenos del entorno mediante los procesos que les mencioné anteriormente, fagocitosis o endocitosis. Y estos antígenos tenemos que pueden ser proteínas, bacterias, virus o fragmentos de los mismos. El segundo paso va a ser el procesamiento del antígeno, el cual va a ocurrir en los endosomas y lisosomas, donde este antígeno, mediante estas enzimas, va a ser degradado en péptidos. El tercer paso va a ser la carga del péptido en MHC clase 2. Entonces, estas moléculas tenemos que se van a sintetizar en lo que es el retículo endoplasmático y las mismas van a estar asociadas con una cadena invariante. Entonces, esta cadena invariante va a tener la función de estabilizar la molécula durante su transporte y también es importante ya que evita que la molécula se cargue prematuramente con un péptido. Entonces, esta molécula se va a transportar desde el retículo endoplasmático a los endosomas tardíos mediante el aparato de Golgi. Y una vez en estos endosomas, esta cadena invariante se va a degradar y va a dejar un espacio para que el péptido se cargue en el MHC clase 2. En el siguiente paso tenemos presentación del péptido. Entonces, ya una vez que se formó el complejo péptido MHC de clase 2, va a ser transportado a la superficie celular mediante la ayuda de una vesícula. Y por último, tenemos la activación y respuesta inmunitaria. Entonces, una vez activado, el linfocito TCD4 va a ayudar a coordinar la respuesta inmunitaria, ya que este va a estimular otras células inmunitarias, como por ejemplo los linfocitos B, el cual va a cumplir su función, que es la producción de anticuerpos, o macrófagos, los cuales van a ayudar en la fagocitosis. Y esta presentación de antígenos por el MHC clase 2 es crucial para la inmunidad adaptativa y para la generación de respuestas inmunitarias específicas. Entonces aquí en este cuadro está resumido todos los pasos. El primero que es la captación de proteínas, el segundo que es el procesamiento de proteínas, la biosíntesis y transporte de moléculas hacia los endosomas, la asociación de péptidos procesados a moléculas y por último que ya va a ser la expresión de complejos péptido MHC en la superficie de la célula. Ya entonces, importancia clínica. Estas moléculas van a ser muy importantes, por ejemplo, en procesos como los trasplantes, ya que si es que ocurre aquí un mismatch entre cualquiera de los genes que les nombró anteriormente mi compañero, va a ocurrir un rechazo de este trasplante, el cual puede ser un rechazo agudo o un rechazo crónico, y también tenemos enfermedades autoinmunes, como por ejemplo va a estar presente en la esclerosis múltiple, en la diabetes tipo 1 y en la artritis reumatoide, y esto igual va a estar relacionado con los genes que nombraron mis compañeros anteriormente. Y eso ha sido todo en nuestra presentación. Muchas gracias.